ciudad de Guatemala, zona 13, bufete Central Law, su servidor Guillermo Iturriaga, abogado y director del área de entidades no lucrativas y entidades educativas. Contentos, muy agradecidos con Dios y con ustedes por estar al pendiente. Sé que esto es un poquito extraño para la mayoría, muchos han hecho sus preguntas de cómo poder ver el video. Bueno, a mí no me pregunten porque también aquí nos asesoramos con gente técnica y sabemos que hay temas de mucha actualidad y sabemos obviamente que no vamos a poder abordar pues un gran porcentaje de las dudas y de los temas que están pendientes y que son necesarios conocer. Y gracias también por las llamadas, estamos contentos también con la comunicación por WhatsApp, o WhatsApp, dirían los patojos, mis patojos dirían el WhatsApp. Entonces, el 4512-2301 es un teléfono que tenemos designado para que ustedes vayan escribiendo. Ya nos han escrito varias personas de cómo poder ver el video. Esperamos que que es ya programado, ustedes lo puedan ver completito. Detrás de cámaras, Maynor García, por aquí anda y él me ha estado apoyando, también el equipo de Central Law para poderles presentar este video y abordar algunos temas. Desafortunadamente, como esto es pregrabado, pues no vamos a poder tener en vivo la presentación. Hay una presentación que ustedes ven que dice Central Law, pues esa es una presentación de una conferencia que nosotros, gracias a Dios, pues estuvimos dando hace mes y medio en el Intercontinental, en el hotel, con la presencia de varios colegios aquí de la capital, y estuvimos haciendo también un seminario hace un mes en Quetzaltenango. De hecho, muchos de ustedes que están al pendiente de esta transmisión estuvieron en nuestra conferencia. Así que un agradecimiento a ustedes. Esperemos ser el canal favorito de YouTube de todos los colegios, si Dios lo permite, y tener esa interacción con ustedes que va a ser muy interesante. Y le voy a hablar de tres temas concretos. El tema principal, ¿verdad?, que vamos a hablar es daños y perjuicios. Es un tema bastante interesante. Obviamente por ser un video, pues que tenemos una cantidad de tiempo bastante limitada para que podamos utilizar de mejor manera esta herramienta. El primer punto que yo quisiera tocar es el tema acerca del propietario de los colegios. Yo creo que con eso, este es un tema que hemos impartido siempre en los seminarios de colegios y que siempre ha generado muchas dudas. Y les voy a aclarar algunos puntos que consideramos que es necesario que ustedes se lleven a casa o lo tengan presente. Muchos propietarios, la mayoría de colegios, sino que casi el 100% de colegios, o por la gran mayoría de colegios, empiezan su actividad con una persona, pues una maestra, normalmente son damas, pues las directoras, o una persona que empieza con un colegio pequeño. Y eso lo que hacen es, al momento de poderlo constituir, pues obviamente le dan una resolución del Ministerio de Educación y empieza a funcionar como un propietario individual. Hay algo que tenemos que entender y que tenemos que tener muy claro, es que el colegio o el centro educativo privado, como se le denomina en la Ley de Educación y otros reglamentos, no es una persona jurídica. ¿A qué me refiero con ello? Hay muchas personas que consideran que porque tienen un colegio, la responsabilidad de cualquier tipo laboral, o algún inconveniente con una secretaria, con una persona del personal de maestros, claustro de maestros, o existe algún accidente de algún menor, un niño, un adolescente en las instalaciones, todo ese tipo de riesgos que normalmente un colegio tiene, eso es del colegio, eso es responsabilidad del colegio. Y creen que por existir un centro educativo privado o un establecimiento educativo, es el colegio quien asume la responsabilidad. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros que eso es mentira. Eso es totalmente falso. Las personas o la persona responsable de todo lo que ocurra en el colegio se llama propietario. Y el propietario puede ser una persona individual, puede ser una sociedad anónima, puede ser una asociación, puede ser una iglesia, puede ser diferentes propietarios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el colegio tiene una responsabilidad, o más bien tiene muchos riesgos y muchas responsabilidades, y esos riesgos y responsabilidades
las asume el propietario, no los asume el colegio no los va a salvar en un momento dado. Y eso tiene que ver con el tipo de propietario. Entonces, si todos los riesgos lo asuma el propietario del colegio, eso significa que el propietario debería ser un propietario social, no un propietario individual. En las conferencias nosotros y con las asesorías que nosotros brindamos a los clientes, lo primero que sugerimos es que se constituya una sociedad anónima o una entidad no lucrativa como asociación o fundación, y que esa entidad sea el propietario del colegio y por ende sea ante el Ministerio de Educación quien recaude las cuotas de colegio, o sea, las cuotas de colegiatura, las que están autorizadas por el Ministerio de Educación. ¿Por qué razón? Y fíjese que me ha pasado, he tenido varias reuniones últimamente con personas que han quedado de las conferencias y que me han pedido que platiquemos, una resistencia. Es increíble, pues, a veces a uno le cuesta creer porque uno está diciendo lo contrario, pero hay mucha resistencia a que los propietarios individuales trasladen los derechos a una sociedad o a una asociación o una fundación. Yo creo que es, y como me pasó en una oportunidad, yo creo que es porque se siente que se va a perder el control. Bueno, ustedes me dirán, tal vez sería parte de la interacción que tengamos con ustedes, que por qué es lo que sienten los propietarios y por qué no lo quieren trasladar a una persona social. El inconveniente es que están asumiendo personalmente todos los riesgos de gestión. Entonces, si usted quiere ser propietario individual, pues no vamos a contradecirlo y no vamos a decirle no lo haga, pero usted está asumiendo personalmente con su patrimonio, y en caso de riesgo penal y civil, con usted mismo como responsable de lo que ocurre en el colegio, y no es el centro educativo, sino que es usted quien asume esos riesgos. Entonces, mi sugerencia inicial es: no sea propietario individual, traslade esos derechos por la cantidad de riesgos que vamos a estar evaluando. Entonces, teniendo eso claro, lamentablemente la diapositiva no sale, pero les podemos mandar a los que manden por inbox. El señor García Maynor nos dirá si es posible que el inbox nos lo pueda mandar su solicitud y su correo electrónico. Ok, aquí está. No les doblo la computadora porque no quiero que eso se me apague otra vez. Así que aquí está Maynor García, el licenciado Maynor, y lo que nos está diciendo es que ustedes pueden escribir por inbox su correo electrónico, y de esa forma ustedes recibir esta presentación que no estamos, ¿verdad? Que les podemos mandar, y que es la idea que en vivo ustedes la vieran, pero la podemos mandar a su correo electrónico para que ustedes la vean. Dentro de esta presentación que nosotros estamos hablando de los tipos de propietario. Me quiero concretar a que la peor figura y lo más riesgoso es que sea propietario individual. Entonces, si usted está, y le cuento que son como el 80-90% de colegios que están con esa figura, mi sugerencia es traslade ese riesgo a una entidad social. Ya vamos a hablar de los tipos de riesgo, que son muchísimos. El centro educativo privado, yo diría, a mi punto de vista, es el tipo de gestión que genera más riesgos. Imagínense ustedes, bueno, eso ya lo sabíamos, porque nos agarran los de Diaco, nos agarran los de Mineduc, nos agarran los padres de familia, no pagan cuotas morosas, salud y seguridad ocupacional, los inspectores de trabajo y los del ICS están viendo el tema de los inspectores, reglamento interior de trabajo. O sea, es una cantidad increíble de aspectos que abarca un colegio y que hace que sea una entidad, o dicho de otra forma, o que sea una gestión de mucho riesgo. Entonces, mi primera sugerencia es no se resista. Yo sé que usted quiere mucho su colegito, lo hará, lo hago de esta forma porque sé que tenemos el temor de perder el control o de las decisiones, pero el riesgo es demasiado alto. Entonces, ¿qué nos queda más? Hay otras figuras que yo tampoco aconsejo demasiado, porque recordemos que el colegio o el centro educativo privado
está cobrando cuotas, está cobrando que son autorizadas por el Mineduc, hay un contrato de adhesión que tuvieron que haber ustedes inscrito o aprobado, pero ustedes generan una ganancia. Si el colegio, por ejemplo, el propietario del colegio es una asociación o una fundación o una iglesia, ese dinero excedente que quede de la gestión del colegio no va a poder ir a parar a las manos de un propietario, porque estas entidades no lucrativas tienen la prohibición de trasladar utilidades a los propietarios o distribuir utilidades, porque eso es algo lucrativo que solo puede ser una sociedad anónima o una sociedad comercial. Entonces, si el colegio es una asociación o una fundación, por ejemplo, no es aconsejable que lo constituyan en el colegio ahí, porque entonces no van a poder disfrutar de esas utilidades, porque entonces estarían utilizando incorrectamente la figura legal. En el caso de la iglesia creo que es un poquito todavía más arriesgado, porque la iglesia tiene una labor de culto, y tiene la capacidad de recibir diezmos y ofrendas. Me estoy hablando de la iglesia evangélica y otras denominaciones. Puede recibir diezmos y ofrendas. ¿Qué pasa con los ingresos que van a tener de la institución educativa? Esa no es una labor de culto per se. Entonces hay un conflicto en la labor de culto y lo que está desarrollando la iglesia en sus actividades principales. Entonces es importante que entendamos de que no es solamente tener el propietario y ya. Tenemos que tener una estrategia correctamente. La sociedad anónima, considero que si obviamente se quiere lucrar, porque todos tenemos el derecho de vivir de algo y el colegio da para eso, la sociedad anónima podría ser una de las soluciones, ¿verdad? Dado que igual las exenciones o las exoneraciones que establece la ley, perdónenme los puristas tributarios, ya exoneración y exención, y entiendo que son diferentes, y disculpe que lo utilicé en forma, digamos, ambos términos, pero en realidad tienen quita una, vamos a llamar, perdonen el insistir en el término, una exención, y eso lo tiene que respetar la SAT al momento por ser una entidad que presta servicios educativos, y de hecho la Constitución es muy clara al respecto. Entonces, moraleja 1, ¿verdad? O conclusión 1, no sean propietarios individuales. Ese es el consejo que les doy. Y si ustedes son individuales, hay que hacer el traslado y hay que hacer una estrategia jurídica. Muchos me han preguntado, mire, Lick, y entonces ahorita ¿cómo le entramos al tema de traslado? Bueno, tenemos que ver cómo están funcionando ustedes, ¿verdad? Hay que entender cómo funciona el colegio, cuál es el personal que tiene, dónde están, alquilan, tienen inmueble propio. O sea, puede variar demasiado las características o las circunstancias. Entonces lo que tenemos que entender es eso. Pero también si el propietario del colegio, dígase, eso es algo que tampoco, créame, que yo entiendo muy bien, ¿cómo se considera una persona propietaria? Porque nosotros hemos hecho algunas consultas al ministerio, a las supervisiones, y resulta que si sale una resolución donde le autorizaron el grado, ese es el propietario. Eso a mí me parece, digamos, muy endeble, muy débil, y entonces no me da certeza que es el propietario. El propietario debería ser, como pasaba antes con los vehículos, debería ser el que tenga los derechos en un documento, en un instrumento público o en un contrato donde adquiere los derechos del centro educativo, más allá de que aparte debe tener la resolución administrativa del Mineduc, pero debe existir un documento legal que lo ampare. Antes pasaba eso con los vehículos, que se pasaban los vehículos un mandato. Bueno, algunos que tengan más de mis añitos o más se sabrán que por un mandato se pasaban todos los carros, pero lo que existía era un documento para poseer o para poder utilizar, pero no era un documento que yo podía disponer del bien. Entonces, si ustedes van a comprar un colegio, tiene que existir un contrato, un documento jurídico que pruebe que usted es el propietario, más allá de la resolución. Pero bueno, tomando que la resolución del Ministerio de Educación es lo que nos acredita como propietarios, tenemos que tener el cuidado de no caer en ser una persona jurídica no lucrativa y estar sacando ganancias de ahí, porque eso ya nos generaría un conflicto tanto en algún momento con la SAT como
lavado de dinero y otro tipo de situaciones que pueden ser muy delicadas. Entonces, el tema del propietario del colegio lo vamos a abordar más adelante. Quisiera también tocar el tema de revisión de mochilas. Tenemos, como la presentación lo va a documentar y lo tiene documentado, ustedes lo pueden pedir, y tenemos pues ya todos los decretos habidos y por haber, ¿verdad? Nuestro análisis, ya yendo en concreto, es que en los centros educativos privados, y sobre todo la ley del menor y la adolescencia, la famosa ley Pina, que le dicen ley Pina, que es la de protección del menor y la adolescencia, que también nos pueden pedir, si quieren una copia, pues les mandamos la copia de la ley, pero yo hago énfasis en 2 o 3 artículos que habla donde tenemos, bueno, yo me pongo en el lado de los colegios, tenemos la obligación de prestar bienestar y seguridad y protección a los menores con los que estemos o que tengamos a cargo. Entonces, lo que interpreto yo como abogado es, tal vez no dice que yo puedo revisar las mochilas, pero sí dice que tengo que proteger a todos los que estén en la comunidad educativa. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer si no reviso las mochilas? Entonces, de hecho, hay una reglamentación del ministerio que habla en el artículo 15 acerca de la revisión y la autorización de revisión de mochilas. Ahora, sé que hay otros temitas que nos generan preocupación al estar realizando la revisión. Recordemos que hay varios delitos, en la presentación que les vamos a mandar aparece, y hay varios delitos acerca de la violación a correspondencia o documentos privados, y ustedes se verán y lo verán en dicho documento que en ningún momento se habla de mochilas, que es prohibido revisar las mochilas. Entonces tenemos que la ley del menor y la adolescencia dice que tenemos que prestar seguridad y a guardar y cuidar a las personas, a los menores en los centros donde estemos nosotros desarrollando sus actividades, las actividades donde ellos pertenecen, por un lado, y por el otro lado no hay un delito que diga que hay que revisar las mochilas. Los delitos hablan de revisión de correspondencia, de telegramas, y si alguno me presenta un telegrama en estos días de la tecnología, pues le voy a dar un premio, porque yo hace ratos que no me era un telegrama. Aperturar libros o aperturar información confidencial es lo que está penado por la ley. Entonces, por un lado tenemos que la ley nos está diciendo que tenemos que proteger, y no hay un delito donde nosotros incurramos en una violación de correspondencia. Entonces, por lo tanto, deberíamos hacerlo, ¿verdad? Ahora tampoco me vayan a echar la culpa por hacerlo, yo se lo estoy dando en mi sugerencia jurídica. Creo que no lo prohíbe la ley. Ahora, una cosa, o toda vez exista que como dice la Constitución, que yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe, y no me prohíbe la ley hacerlo, pues habrá que hacerlo, pero tampoco significa que yo voy a agredir o voy a hacer un procedimiento, podemos llamar descontrolado de esa revisión. Recuérdense que también hay pertenencias, hay situaciones que también un menor puede denunciar, o los padres pueden denunciar, a sentirse que se le está haciendo un acoso a los estudiantes, revisándole situaciones que no se debe hacer. Entonces debería existir un protocolo. ¿Por qué? Y me voy a dejar aquí las 2 manos poniéndolo, vamos a ver si lo podemos ver acá. Ahí tenemos el uso de las manos. ¿Por qué les tenemos el uso de las manos? Porque tenemos que hacer un reglamento, y el reglamento tiene que tener un proceso de aprobación. Entonces aquí vamos acercándonos a la cámara. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que tenemos que entender es que el reglamento, tendría que existir un reglamento para revisión y un protocolo de revisión. Es decir, la ley dice que debo cuidar a los, y repitiendo, la ley tenemos que cuidar de los menores, o de las personas, o los estudiantes, y la ley no me prohíbe hacerlo, tampoco significa que nosotros no tengamos nuestras precauciones para poderlo hacer. Debemos tener un reglamento, y esto significa que el reglamento debe ser autorizado por el ente o el órgano del propietario que corresponda. ¿Me explico? Eso significa que no es Miss Jackie o Miss Jenny quien hace el reglamento. No es una circular que manda Miss Jenny y Miss Jackie. Ese es el reglamento para revisar mochilas. Eso es una nota, es un memorándum, es una carta, no es un reglamento. El reglamento debe ser autorizado o por la asamblea de accionistas,
o por la asamblea de los fundadores, o Junta General de Fundadores o Benefactores, o por la asamblea de asociados. Existen órganos que tienen que resolver acerca de temas de cierto tipo de riesgo. Entonces no es un rótulo, no es poner una carta, no es mi Jackie, y perdón que lo diga así, pero en nuestras conferencias siempre ponemos una maestra de nombre, ¿verdad? Que puede ser la Miss Jackie o la Miss Jenny, pero alguien siempre se pone a hacer los reglamentos, o la directora le dice, mira, vas a poner eso. Eso es un cartel. El reglamento debe ser aprobado o por asamblea o por junta directiva o consejo directivo, y debe tener un protocolo. ¿Qué es importante? Y está en el material de la presentación que tenemos que tomar en consideración, que aparte de la aprobación del reglamento, debe existir un protocolo de seguridad. Recuérdense que ustedes están tratando con niños, con menores, y ya saben que están detrás, pues y no hablo mal de las autoridades, porque también tiene que haber un orden en el país, eso sí me queda claro. Pero a veces siento que llega a ser un poquito hostigante, pues la función preventiva pues llega a ser hostigante, y si alguien alega, pues aquí ya está el video para que diga que yo lo dije. Entonces yo lo estoy diciendo, es un poco hostigante la forma en que generan su gestión de prevención hacia los colegios. Entonces hay muchas entidades que están buscando que fallemos en algo para generarnos un proceso de multa o de sanción. Entonces, si eso sí, no digamos que hay padres quisquillosos que dicen, bueno, que Junior no puede ser tocado en ningún sentido, pues, o sea, ustedes comprenderán, ustedes sabrán de lo que estoy hablando. No podemos hacer algo tan delicado sin un protocolo y sin un reglamento aprobado por el órgano correspondiente. ¿Y el protocolo qué es lo que tiene que decir? Simplemente que debe existir una persona de autoridad encargada de hacer la revisión, y en caso de encontrar una sustancia prohibida o algún arma de fuego, arma punzocortante, debe generar un acta inmediatamente y se le debe avisar a los padres, pero nadie debe tocar esa mochila, nadie debe tocar el arma, nadie debe sacar nada, y se debe llamar a testigos de forma inmediata para que suscriban un acta administrativa para que exista con la voz o con la venia o la autorización de varios testigos, para que se demuestre que no se está violentando ni los derechos del menor y que no se está tocando en absoluto el contenido de esa mochila. Llamar a las autoridades, que puede ser Procuraduría General de la Nación, bueno, pues podría ser Ministerio Público en algún momento dado. Obviamente la policía pues es la autoridad pública y podría hacerse presente. El inconveniente que tenemos es que si se hace presente, puede haber una conducción del menor. Entonces tenemos que también tener cuidado también con la imagen de los menores y proteger a los menores, aunque no sabemos por qué va a ingresar un arma, tampoco pierde sus derechos. Entonces el asunto es revisar, no sacar, ¿verdad? Entonces ese protocolo debe quedar reglamentado, vuelvo con las manitas acá, debe quedar reglamentado en un proceso formal. No es un rótulo, no es una carta, no es un memorándum. Ok, termino ese tema de mochilas. Sé que van a quedar otras dudas. El video tiene cierta duración. Y termino con daños y perjuicios. Daños y perjuicios se refiere a la obligación que yo tengo como propietario. No es repitiendo, no es el colegio el que va a cubrir en caso de un accidente, el caso del fallecimiento de un trabajador o de un menor, o cualquier persona que esté laborando o dentro de las instalaciones. No es el colegio quien asume ese daño civil, es decir, el pago, ¿verdad? Ustedes me entienden esta pequeña señal muy chapina, ¿verdad? No sé si de otros lados, pero quien pone la plata es el propietario. Y si el propietario pone la plata, es responsable por digamos, solidariamente por las situaciones que se dan, digamos, de daños y perjuicios. Y el daño y perjuicio tiene que ser una acción civil, entablarse una demanda civil. El tema de daños y perjuicios es importante porque han existido ya muchos casos donde ha muerto algún estudiante o se ha accidentado, y tenemos que tener ciertas características para protegernos. El gran problema del daño y perjuicio es la negligencia.
De hecho, los códigos, tanto penal como civil, la palabra culpa, la culpa, es decir, ¿cómo sé que yo soy culpable? Y de hecho, en el Código Civil, la culpa se presume. Entonces, si hay alguien que se cayó, alguien que se lastimó o alguien que está internado en un hospital y está generando una cuenta constante en el hospital, eso es una culpa que se presume que es de la institución o del centro educativo, y por ende el propietario es el que va a asumir esa responsabilidad. Entonces nosotros no podemos, agüita, aquí, gracias, estimado Minor, no solo es electrónico, sino que también nos ayuda con la parte de la bebida. Y lo que tenemos que entender es que la culpa se presume, y yo tengo que demostrar que no tuve la culpa como propietario. La culpa se presume, pero yo tengo que demostrar de que no fui ni negligente, ¿verdad? De hecho, en materia penal es la negligencia, la imprudencia y la impericia. Eso es el tema de un delito. En tema civil es la negligencia. La negligencia, ustedes sabrán, pues es dejar de prestar atención o de llevar un procedimiento debido cuando algo puede causar un daño. Dicho de otra forma, si nosotros tenemos a uno que a muchos colegios les gustan los jardines, ahí están los patojos ahí jugando en los jardines, ¿verdad? Pero para podar esos jardines tenemos que tener una podadora, hay diferentes tipos de podadora, pero la persona encargada, el guardián, ¿verdad? O el jardinero, la persona que esté asignada, puede usar de forma diligente o de forma negligente ese instrumento que es para algo productivo. O sea, no es un instrumento para causar daño, pero si yo lo uso en forma negligente, genera un daño que es una culpa que yo debo de pagar. Eso significa que si yo tengo una piscina, si yo tengo un gimnasio, si yo saco a la gente a hacer actividades fuera de las instalaciones, si los pongo a hacer física en la banqueta del colegio, cualquier actividad, yo tengo que demostrar como propietario que no soy negligente. ¿Y cómo voy a demostrar que no soy negligente si el propietario no hace asambleas, no hace sesiones de junta directiva, no hay reglamentos aprobados por el órgano correspondiente? En un proceso civil o penal, ¿cómo voy a demostrar si mi propietario, que es una asociación, una fundación o una sociedad anónima, no tiene el andamiaje jurídico para poderle hacer de frente o para poder regular cierto tipo de situaciones que pueden generar daño? Dicho sea de paso, si una piscina, el que el colegio maneje sus propios buses genera demasiado riesgo legal, de riesgo civil, porque caemos en que sea negligente por ejemplo, el piloto. Si el piloto es negligente y causa un daño a un carro tercero, a un peatón o a los mismos alumnos, esa negligencia de esa persona, que se mire el dedito de esa negligencia de esa persona genera responsabilidad civil. Y si yo soy el propietario y no tengo ningún tipo de documentos o ningún reglamento, ninguna junta directiva, ningún consejo directivo que apruebe reglamentos de todo tipo de estadía o de protección o de medidas de seguridad o reglamento de conducta, como ustedes le quieran llamar, ¿cómo voy a demostrar ante un juez que no soy negligente? Volvamos a Miss Jackie y Miss Jenny. Miss Jackie y Miss Jenny, por favor, háganme un memorándum donde los patojos ya no pueden jugar con pelota de cuero porque siempre me rompen los vidrios. Por decirle. Lamentablemente, utilizan una pelota de cuero, como está muy de moda, o utilizan algo de béisbol y le pegan a alguien. Y ese alguien se va internado 3 o 4 meses a un hospital carísimo. ¿Qué hacemos ahí? Lo que tenemos que demostrar es que había una directriz, una normativa formal. Eso significa, formal quiere decir que pasó por un proceso jurídico del órgano que es el propietario. Y ese proceso formal no es un rótulo que yo pongo en una pared. Y eso es algo muy importante. De hecho, la negligencia creo que es una de las palabras claves en esto. Hay muchas entidades, y ya conozco varias entidades educativas que ya tienen sus reglamentos. Tienen su reglamento para utilizar los baños, tienen el reglamento para utilizar... Hay que tener reglamentos de todo. Y creen que porque tienen la directriz de dirección, eso es un reglamento. Eso para mí es una carta o un memorándum. No es un reglamento, como decimos con las manitas, formal. Entonces,
Son 3 temas muy importantes, sé que van a salir bastantes dudas, vamos a estar con ustedes en otro foro, primero Dios en vivo, ya atinándole un poquito más a lo tecnológico, ¿verdad? Y vamos a estar poniendo extractos de esta presentación para que ustedes conozcan, mándenos sus dudas. Tenemos los correos, ustedes ya conocen nuestra fanpage, tenemos la fanpage hermana que es Central Law Guatemala, entidades no lucrativas. También tenemos el Twitter, Colegios y ONGs, no me mentirá. Colegios y ONGs Twitter. Mi correo electrónico giturriaga@centrallaw.com, central-medio-law.com. Es la forma de comunicarse. También el 4512-2301 es el WhatsApp que pueden ustedes utilizar para tener mecanismos de plática, ¿verdad? Y es dejar inquietudes hacia ustedes. No sé cuánto tiempo tenemos de video, pero trataremos de subirlo esto entero, ¿verdad? Como ser primerizos en el tema, pues no, nos fuimos mucho más de los 15 a 20 minutos, pero creo que puede ser de utilidad platicarlo, y gracias por estar con nosotros. Esperamos contar con su presencia, su aceptación y su seguir, ¿verdad? Con ese like, coménteles a los colegios que tenemos este tipo de ejercicios y que podemos hacerlo mucho más interactivo, muy interesante. De hecho, vamos a estar platicando otros temas en el próximo streaming. Y también si vienen algunos temas, pues por favor postearlo ahí para interactuar. Díganle a otros colegios, son bienvenidos para que estén acompañándonos en este recorrido interesante y que genera mucha discusión, que es el tema de asesoría legal de centros educativos privados. Así que para mí ha sido un gusto y esperamos contar con su pues no presencia, su seguir y su visualización, y coméntenles a otros que tenemos esta herramienta para poderles ayudar. Así que muchas gracias.